¿Aló? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Michael, Daisy, Janet, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno saber que ya están conectados. Maicielo también por ahí. Perfecto, vamos a empezar entonces nuestra sesión el día de hoy. Permítanme, por favor, unos segunditos. Buenas noches, profesora. A ver, vamos a tratar de poner por aquí. Estoy con una capacitación alterna. Creo que se está filtrando. Ya está, perfecto. Qué bueno saberlos conectados ya a todos. Espero que se encuentren muy bien. En líneas generales, esta semana está siendo bastante movida en torno a la coyuntura política que nos está tocando vivir también, ¿no? Vamos a estar pendientes de eso, por ahí si se da por ahí algunas pláticas, conversaciones y comentarios, si meritó el caso, lo haremos, ¿sí? Pero entre tanto eso sucede, este fervor democrático, no voy a utilizar el término fiesta, pero sí fervor democrático que estamos viviendo estos días, esperamos que llegue a un buen puerto cuando terminemos de ver la totalidad de votos escrutados. No podemos ser ajenos a esta realidad, estimados estudiantes, porque
la fluctuación económica también se mueve en base a esto. La coyuntura política, social en un país es determinante para su economía. Y ustedes son estudiantes de economía en este momento, están llevando junto a mí esta asignatura y tenemos que también tener ciertas posiciones referidas justamente a este punto, ¿sí? Vamos a ir viendo eso en el transcurso de esta unidad. Dicho sea de paso, bienvenidos a todos quienes recién se están conectando, a quienes ya lo han hecho minutos atrás. Esta es nuestra semana número 5, el tiempo está prácticamente volando, utilizando este término muy coloquial, y ingresamos al desarrollo de nuestra tercera unidad, ¿sí? Ya han en su mayoría cargado sus productos académicos, los quiero felicitar por ello, y como verán ahora en pantalla, esta unidad nos va a permitir abordar justamente teoría de costos. Para esta semana, estimados estudiantes, como están ustedes aquí observando, vamos a tener a bien el analizar la teoría de costos, veremos también lo que son mercados, y dentro de eso profundizaremos el tema de la competencia perfecta para la comprensión de la determinación de precios. Vamos a utilizar justamente esta semana para referirnos a estos puntos. Estoy compartiendo parte de su aula virtual. Recuerden que ustedes siempre tienen material de lectura obligatorio, también complementario. Tenemos un foro formativo, ¿sí? Tienen autoevaluación. Recuerden que esas dos son las actividades evaluables, ¿ya? Y también tenemos un producto académico. Pero eso todavía lo vamos a ver con mucha más calma en el transcurso de esta y la siguiente sesión. Sin embargo, voy a adelantarme también en esta sesión a compartir con ustedes justamente ese producto académico para que puedan ir avanzándolo también, ¿sí? Recuerden que este es el inicio de nuestra unidad número 2, o perdón, número 3, más sin embargo, tenemos todavía la próxima semana también para desarrollarla. Entonces, ya que hemos visto nuestro propósito de la sesión, vamos a trabajar este tema, teoría de costos. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Conoceremos, verificaremos una definición de lo que es la teoría de costos, ¿sí? También porque los costos de una empresa difieren entre costos de corto y largo plazo. Tenemos algunos recursos audiovisuales programados para la sesión del día de hoy, ¿sí? Y vamos a hacer una línea diferencial entre lo que representa el costo fijo y el costo variable, temas de gran preponderancia en economía, pero que además les van a servir más adelante también. No sé cómo vayamos a encontrarnos, tal vez más adelante, ustedes están empezando recién su formación profesional, pero es probable que nos encontremos en cursos ya de especialidad también más adelante. Esto, por ejemplo, les va a ser de mucha utilidad el tema, el tópico que trabajemos puntualmente en la unidad número 3, que es teoría de costos, por ejemplo, para formulación y evaluación de proyectos, que es un tema en el que ya no se afianza propiamente la teoría de costos porque se da por sobreentendida, ¿sí? Entonces, presten mucha atención ahora porque más adelante tendrán ustedes que formular un proyecto, ¿sí? En ciclos más avanzados partiendo de esta premisa, ¿ya? Pero para eso, estimados estudiantes, uno de los primeros puntos que debemos de entender que cuando hablamos de la distinción entre costos a corto y largo plazo, no estamos hablando precisamente de plazos de tiempo para definir ni el corto ni el largo plazo, sino a la capacidad de la empresa de alterar los insumos. Siendo así, al hablar de costos a corto plazo, nos dice que existe al menos un factor de producción que tiene costo fijo, mientras que los costos a largo plazo, ¿sí? Plantea de que todos los factores de producción tienen costos variables, porque el costo fijo se hace igual a cero. De manera que solamente me queda el costo variable es igual al costo total. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la sesión de este día. Pero para hacer una correcta definición de los costos y la teoría de costos, antes tenemos que tener muy en claro la función de la producción. Este es un tema muy bonito, muy interesante, pero sobre todo muy nutritivo para nuestra sesión el día de hoy. Y justamente es eso lo que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Debemos de tener muy en claro, estimados estudiantes, que nosotros cuando hablamos de la economía, habíamos indicado que es una ciencia social, ¿verdad? Que gestiona, que administra recursos escasos para satisfacer las necesidades del hombre, que en su mayoría son ilimitadas. Eso ha sido parte de nuestra definición y estoy segura que ustedes lo recuerdan. Pero la economía como ciencia también tiene un proceso económico, estimados estudiantes. Y ese proceso, precisamente,
tiene una fase muy importante y es la producción. Luego de esta fase le sigue también, ¿no? La de circulación, distribución, consumo e inversión. Pero nos vamos a apostar puntualmente en esta fase, la de producción. Si hablamos de la producción, hablamos también de su función. ¿Por qué? La producción es cualquier uso de los recursos que nos permite transformar un bien, y esto es importantísimo, nos permite transformar un bien, ¿sí? Mediante un proceso definido. También es la creación y procesamiento de bienes y servicios, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la producción yo combino factores de producción que me permitan, ¿sí? Crear un bien o un servicio. A esto, estimados estudiantes, se le conoce como producto, ¿ya? Ahora, pero yo debo de tener algo muy claro. Entonces, ¿cuáles son esos factores que voy a combinar para producir? Tradicionalmente, estimados estudiantes, nosotros tenemos una clasificación clásica y moderna, ¿ya? Vamos a dividirla en esos dos escenarios. La primera nos plantea que los factores de producción están conformados por el factor productivo tierra, trabajo y capital, ¿sí? Repito nuevamente, tierra o también llamado naturaleza, ¿ya? Tierra o también llamado naturaleza. Se encuentra también el factor productivo capital y está el factor productivo trabajo. ¿Por qué? Porque es el factor productivo del cual obtengo la materia prima para que luego esta pueda ser transformada. Trabajo es precisamente lo que el hombre desarrolla, ¿verdad? Esa actividad que el hombre hace que involucra el uso de recursos que he obtenido del factor productivo tierra Miss, y finalmente capital. La combinación, Miss, perdón que le interrumpa ¿sí? ¿Hay alguien que abierto? su tema, pero se está escuchando entrecortado, no sé. No sé si es mi problema el mío. A ver, Angelín, Sí, sí, igual, Miss. perfecto, me están conmigo. Ya, a ver, Sí, permítame un momentito Miss. entonces, gracias por la consideración, vamos a solucionar ese tema, ¿sí?
Listo, estaba con Wi-Fi, ahora estoy con conexión cableada. ¿Me escucha mucho mejor? Por favor, su confirmación. Sí, sí. Súper, súper. Ya, genial, Sí, pues, gracias. sí. Es bueno saber que se me está escuchando mucho mejor. Siempre está bien que aperturen así el micro, porque bueno, de otro modo yo no sé cómo está la recepción. Está trabajando con Wi-Fi y bueno, creo que me quedé así, no me había percatado. Siempre procuro mejorar la señal con el cable. Bueno, retomamos entonces lo que iba diciendo. Les mencionaba. Cuando nosotros hablamos de producción, tenemos la combinación de factores que nos permiten crear un bien y un servicio. Y a ese punto hablamos del factor productivo tierra, que es de donde obtenemos la materia prima. Factor productivo trabajo, lógicamente, ¿no? Es la actividad humana que se encarga de utilizar lo que se extrae para poder transformarlo. Además, también están capacitados para utilizar maquinaria y equipos, que es justamente el tercer factor productivo, que es capital. Esta clasificación nos permite identificar a los modernos, a los clásicos. La clasificación, naturalmente, dentro de los factores productivos, clásica. Pero en los modernos plantean el incremento de dos factores productivos más, que es la empresa y es el Estado. ¿Sí? Indicando que en la empresa ya se combinan estos factores y el Estado como ente o como medio regulatorio. Pero ¿por qué les estoy explicando esto si nosotros vamos a hablar de teoría de costos? Porque se nos va a hacer mucho más digerible. Ustedes van a tener que identificar qué factor productivo, ¿sí?, puede ser en este caso cuantificado. Cuando hablamos de producir abrigos, cuando hablamos de producir lentes, cuando hablamos de producir todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Por eso es importante y es determinante que tengamos una correcta diferenciación de los factores productivos. De manera tal que para nosotros, ¿sí?, va a ser importante señalar que la función de la producción representa la máxima cantidad que se puede producir, este dato es importante, ¿sí?, de un bien con cada combinación específica de factores. ¿Y de qué factores me está hablando? De los factores productivos, ¿ya? Pero para esto, estimados estudiantes, y para que veamos justamente este ejemplo, vamos a revisar un recurso audiovisual introductorio que nos permita conocer, que nos permita identificar y centrarnos también y revisar el panorama de los factores productivos, de manera que ustedes lo conocen y los vamos a trabajar junto a mí. Debemos de tener en cuenta que en algunos casos existe material bibliográfico que ya no considera a lo que es empresa, sino le ponen capacidades empresariales o muchas veces utilizan la denominación de habilidades empresariales. ¿Ya? Es importante que también veamos eso, porque no todos los libros utilizan la misma nomenclatura. Pero lo que es lo mismo es el factor productivo tierra, o también llamado naturaleza, trabajo y capital. ¿Sí? Así es que vamos a identificar. Sobre esto les suman algunos. Justamente para eso, les decía, vamos a revisar nuestro primer recurso audiovisual, esto de manera introductoria, que nos va a permitir también afianzar este tema, nos va a permitir identificar estos factores productivos, de manera que todos vamos a empezar a construir sobre una misma base. Ya saben ustedes que cuando les comparto un recurso audiovisual, lo pongo unos segunditos, se logra ver y escuchar, por favor, todo con claridad. ¿Sí? Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora sí, prestemos el máximo de atención posible, vamos a utilizar este recurso audiovisual y sobre esta base vamos a empezar a construir. Debemos de identificar cuáles son los factores productivos para luego cuantificarlos en la teoría de costos. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son los recursos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Los productores necesitan esos factores de producción para utilizarlos o transformarlos y así obtener los productos o servicios que van a vender. ¿Cuáles son los factores de producción? Existen 4 factores principales: la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. La tierra son todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra de cultivo o el terreno de una fábrica, los recursos minerales como el hierro o las fuentes de energía como el petróleo.
El trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción. Por ejemplo, las horas de trabajo de un cocinero, un investigador o un profesor. El capital está compuesto por los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Ejemplo de ello son los tractores, las carreteras o los ordenadores. Y la capacidad empresarial es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las empresas solucionar problemas o adaptarse. Veamos un ejemplo. Si queremos construir un edificio, necesitaremos contar con un terreno, que es la tierra en el que construir, el arquitecto y los obreros, que es el trabajo. Ellos realizan el diseño y la construcción. La grúa y otra maquinaria, que es el capital, para ayudar a levantar los cimientos. Y el empresario, que representa la capacidad empresarial. Descubre la necesidad de construir el edificio, la oportunidad de venta y aporta la visión y la organización. Este recurso nos muestra de manera ampliada el uso y la combinación de los factores de producción. Todo lo que nosotros en este momento usamos y tenemos ha resultado también de la combinación de factores productivos. Por ejemplo, para hacer este abrigo, ¿no? ¿Qué se necesita? Paño, que quizás sea uno de los recursos más importantes. Necesito a alguien que sepa de costura, ya va otro factor productivo, trabajo. ¿Dónde es que se va a hacer? Una máquina, ¿verdad? Una máquina de coser, una máquina remalladora, todo lo necesario para capital. Ahora, como vemos, estos factores productivos que nosotros tenemos, ¿sí?, que les estoy presentando en este momento, derivan justamente de este primer análisis, ¿ya? ¿Otra vez se me está escuchando entrecortado? No creo, y ahora sí estoy con conexión cableada. Wow. Pero se escucha entrecortado por ratos y después se le escucha bien, después se le escucha entrecortado, así. A ver, vamos a ver qué está pasando. Voy a cerrar. Creo que estoy con la actualización de la OMPE de manera muy constante, tal vez por eso. A ver, ya he cerrado todas las páginas que puedan estar pesando. Ya, a ver ahí cómo está. Vamos a verificar un ratito. Ya, ¿qué tal ahí? ¿Mejor? ¿Ha mejorado, por favor? A ver, hablo continuo. Qué raro, he estado en una capacitación ahora y normal estaba, todo normal. ¿Sí? Ya, creo que sí. Vamos a continuar entonces. Les decía, ahora, dado que ya hemos visto, creo que cuando activa su cámara es cuando sucede eso. Ya, Kevin, listo, no vamos a activar la cámara. Entonces, ustedes necesitan escucharme, no verme. Lo que necesitan mirar es la pantalla, ¿ya? Listo, entonces les decía, cuando hablamos de la producción, hablamos de la combinación de factores productivos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Además de los factores que les he presentado, ustedes deben de tener una clara diferencia, estimados estudiantes, que dentro del factor productivo tierra, o también denominado naturaleza, ¿sí?, por algunos autores, tenemos una distinción importante. Y es que de este factor productivo, nosotros nos derivamos, por ejemplo, ¿ya?, en la identificación de materia bruta, materia prima e insumos. No es lo mismo, reitero nuevamente, materia bruta, materia prima e insumos. Y ahora probablemente ustedes hagan la acotación de decirme, y entonces, docente, ¿cuál es la diferencia, verdad?, entre materia bruta, materia prima e insumos. ¿Es lo mismo? No. ¿Se combina para producir? Sí, pero no es lo mismo. Empezamos haciendo una distinción. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de materia, vamos a poner el caso, ¿sí?, de materia bruta. La materia bruta, estimados estudiantes, es aquella que tenemos en la naturaleza, intangible. El hombre no ha intervenido. ¿Cuándo se convierte en materia prima? ¿Cuándo es que se convierte en materia prima?
cuando pasa por un leve proceso de transformación, ¿sí? Cuando el hombre ha extraído de la naturaleza. Finalmente tenemos los insumos. En los insumos el hombre ya ha hecho cierto trabajo, pero todavía no es trabajo terminado. Ahora, se los he explicado de manera teórica. Vamos a identificarlo, pero con ejemplos, ¿sí? Materia bruta, repito, está intangible en la naturaleza. Materia prima, el hombre ha intervenido en su extracción y se convierte en insumo cuando ha hecho un leve proceso de transformación. Empecemos entonces. Si yo tengo un árbol, ¿sí? Voy a poner este caso. Tengo un árbol ahí en la naturaleza, en un bosque. Eso, según la explicación que les he hecho, ¿será materia bruta, materia prima o insumo? Materia bruta. Materia bruta. Claro que Materia sí. bruta. ¿Por qué? Porque el hombre no ha intervenido, ¿verdad? ¿Cuándo será, siguiendo esa misma línea del árbol, cuando se convierte en materia prima? Lo que ven ustedes aquí en imágenes. Esto que está aquí. Estos troncos. ¿Qué es? Cuando lo talan. Cuando Ya, interviene el pero- hombre. Materia. Ah, perfecto. Cuando interviene el hombre, ¿materia bruta, materia prima o insumo? Materia prima. Materia prima. Cuando interviene el Materia hombre. prima. Materia prima. Claro que sí, muy bien, es materia prima. Entonces, como verán ustedes, ya, genial. Voy a hacer aquí de dibujante, ¿sí? Un excelente dibujante yo. Ahí tengo mi árbol, materia bruta. El árbol estaba intangible en la naturaleza, pero el hombre lo ha talado, perfecto. Al talarlo, ha obtenido los troncos. Entonces, esto es la materia prima. ¿Cuál será su insumo? Justamente la tabla que vemos aquí. No es un producto terminado, pero ha pasado por un leve proceso de transformación. Entonces, siguiendo esta línea, estimados estudiantes, tengo que el árbol es la materia bruta, los troncos son la materia prima y la tabla de madera es el insumo. Con ese insumo puedo trabajar una silla, una mesa, un ropero, una puerta, y ese sería mi producto terminado. Entonces, cuando hablamos de la función de la producción, estamos hablando de la combinación de factores productivos, que son tierra, trabajo, capital, empresa y Estado. Lo hemos visto. Pero dentro del primer punto del factor productivo tierra o naturaleza, obtengo ¿qué cosa? Materia bruta, materia prima y los insumos. Y ahorita, en este momento, han aprendido ustedes a hacer la distinción. Pero para quedarnos seguros de que realmente, ¿sí? De que realmente hemos entendido esta explicación que les he hecho, vamos a recapitular un poquito, pero con otro ejemplo. Los peces. ¿Cuál será la línea de los peces? ¿Son materia bruta, materia prima o son insumos? Materia bruta. Materia bruta. Esto, docente. Materia bruta. Ya, muy bien. Comulgamos todos en esa respuesta. Es materia bruta. Claro que sí, porque están intangibles ahí en el lago, en el río, en el mar, donde fuese, en la laguna, pero están ahí. Cuando los pescamos, cuando pasan por una red, ya el hombre los tiene, ya no es pez, es pescado, ¿verdad? Si es pescado, ¿qué pasa a ser? Materia prima. Materia Materia prima. Materia prima. Prima. prima, exacto, muy bien, materia prima, porque el hombre ya lo ha extraído, ¿sí? Ya lo tiene. ¿Y cuál sería el insumo, siguiendo esa línea del pez, pescado? Así como hemos hecho del árbol, tronco, tabla. En el caso del pez, pescado, ¿cuál sería el insumo? Atún. Cuando ya está en el mercado. Filete No, de el atún pescado. ya es producto terminado. La tabla era producto terminado, no, la tabla Ya la tabla, procesado. tengan en cuenta, cuando hemos hecho el casito del árbol. Prima. Ya, a ver, préstenme atención un ratito. La tabla no era un producto terminado, ¿verdad? La tabla me permitía hacer una mesa, una silla, lo que fuese, ¿no? Pero en este caso me falta todavía, no he llegado a la parte de la tabla. ¿Cuál sería? Sí, muy bien, Emily, podrían ser los cortes de pescado. ¿Cuál sería el insumo? Conserva. Una conserva de No, atún. la conserva ya es producto Un terminado, la insumo. conserva no.
Ya, pero ¿cuál Preparación. fue? ¿Cuál la idea? Cuando ¿Pero lo cuál? filetean. Díganme cuál. Exacto, Carlos, muy bien, la harina de pescado, claro. ¿Podría ser un filete de pescado? Sí, porque todavía no está terminado. ¿La harina de pescado? Claro que sí, también la harina de pescado. ¿Por qué? Porque me sirve para hacer, se me ocurren batidos proteicos, por ejemplo. Ese sí sería un producto terminado. Así es que cuidado con confundir, ¿ya? Cuidado con confundir. Si ustedes me dicen la lata de atún, la conserva, no, ese es producto terminado, así como la mesa que están observando ustedes ahí no es insumo. Insumo es aquello que todavía tiene que moldearse, tiene que trabajarse para llegar a ser producto terminado. De manera tal, estimados estudiantes, que a este punto ya están en la posibilidad de identificar hacer una línea diferencial entre materia prima e insumos, ¿sí? Vamos a continuar entonces en esta línea. Muy bien, qué bueno que hayan hecho esa línea diferencial. Siempre es bueno reconocerlo. Ahora que ya tenemos muy clara la función de la producción, ya sabemos cuáles son los factores productivos. Dentro de los factores productivos, que es el factor tierra, hemos identificado además y hemos establecido esta notoria diferencia. Ahora sí, vamos a pasar a identificar la teoría de costos. Ya tienen la base necesaria. Pero aquí habíamos dicho nosotros, ¿sí? Que los costos son todos aquellos puntos en los cuales se incurre, una empresa incurre para producir un bien o un servicio. Y esto es la base de lo que nosotros vamos a trabajar ahora, ¿sí? La cuantificación. En eso que estamos vistiendo el día de hoy, por ejemplo, ¿han habido costos? Claro que sí. Vamos a establecer los diferentes puntos a considerar dentro de la teoría de costos. Pero es importante también que sepamos identificar lo siguiente. Dentro de esta teoría se señala que los costos precisan de costos sociales, que en economía le conocemos como los costos de oportunidad. Recordarán ustedes que esto lo hemos abordado en nuestros principios fundamentales de economía. ¿Qué eran los costos de oportunidad? ¿Recuerdan? Ya, a ver, permítanme un momentito. Creo que algo está pasando con mi señal. Voy a desconectarme y volverme a conectar. Tal vez así solucionamos el punto. Sí, por favor, permítanme un minuto máximo.
Ya. A ver, ahora sí ha debido de mejorar significativamente. He salido, he reiniciado. Ojalá que sí, ahora sí. Ya, yo creo que ya no vamos a tener dificultad. Es raro en realidad porque hoy en la tarde hemos estado trabajando también. He estado trabajando con algunas asesorías ahora en la tarde. Esto estaba normal. Qué raro. Se me hace muy extraño. Y todavía estaba trabajando con Wi-Fi. Pero bueno. Esperemos que ya no hayan mayores inconvenientes, ¿ya? Voy a proseguir entonces. Les mencionaba, nosotros hemos visto este brazo de los costos sociales justamente cuando analizábamos los principios fundamentales de la economía y hablábamos acerca de costos sociales. Cuando hablamos de costos sociales, estimados estudiantes, uno de los referentes de los costos sociales en economía es el famoso costo de oportunidad. Y es justo lo que ustedes han hecho para, por ejemplo, elegir la carrera que en este momento están cursando. Porque hablar de este costo de oportunidad implica ese costo de la alternativa que hemos dejado al tomar una decisión, que hemos asumido. Y generalmente este tipo de costos en economía asumen el costo denominado sociales. Más sin embargo, existen también los costos privados. Dentro de esto tenemos los costos explícitos y los costos implícitos, ¿ya? Exacto, Michael, elegir una opción y renunciar a otra. ¿Se acuerdan que les decía? Para ingresar a la universidad, tal vez ustedes hayan visto la disyuntiva, ¿estudio administración o estudio contabilidad? Esa decisión que has tomado y has dejado, has renunciado a la otra, implica asumir un costo de oportunidad. ¿Se asume dentro de teoría de costos? Sí. Claro que sí. Pero ahora vamos a aprender a identificar, además de esa clasificación, los costos a corto plazo y a largo. Pero quiero retomar aquí la premisa con la que llegamos. Hablar de plazos, cuando hablamos de corto y largo plazo, no necesariamente se usa para definir tiempo, sino más bien para referirse a la capacidad que tiene la empresa para alterar los insumos. Y esto ya hemos hablado, ustedes ya saben acerca de los insumos. De manera que cuando hablemos, punto número 1, de los costos a corto plazo, hablamos de dos tipos de factores que intervienen en estos costos, que son los factores variables y los factores fijos, ¿sí? Estos factores los acabamos de definir nosotros cuando hemos hablado de factores productivos, por eso les hacía ese antecedente, por eso hacíamos toda esa antesala, ese feedback, esa retroalimentación, porque cuando hablamos de factores variables, tienen que ver con aquellos que la cantidad puede variarse para producir en diferente medida, mientras que los factores fijos son aquellos que se mantienen aparte de la producción, sin alterar un alto costo. Eso lo vamos a ver en breve con un ejemplo. Verán ustedes aquí entonces que dentro de los costos a corto plazo destacan, por un lado, el costo variable, que son los que dependen del volumen de producción, ya lo vamos a poner en color celeste, y los costos fijos, que derivan del uso de factores fijos. Es decir, aunque no se produzca nada, se incurren en esos costos, con amarillo. Vamos con los primeros. En función económica, siempre que ustedes vean las letras CV, están hablando del costo variable, ¿sí? Este costo está relacionado con la tasa de producción, es decir, varía a medida que se modifica la producción. Vamos a utilizar el color celeste para definir el costo variable, ¿ya? Varía a medida que se modifica la producción. Quiere decir lo siguiente, que si yo voy a producir más unidades, voy a incurrir en más costo variable. Si mis unidades disminuyen en cuanto a mi capacidad productiva, mi costo variable también va a disminuir. Y vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Todos los aquí presentes vamos a constituir una empresa de Gamarrita SAC, ¿ya? Somos todos la empresa. Y nuestra empresa se va a encargar de confeccionar camisas para varón. Ahora les pregunto a ustedes, si el costo variable está relacionado con la tasa de producción, ¿cuál sería el costo variable en la producción de camisas? Escúchenme esto antes de responderme. Si yo produzco una camisa, necesitaré cierta cantidad, ¿sí? De insumos probablemente, ¿ya? De recursos. Pero si produzco 10, eso va a variar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo identifico el costo variable? Todo aquello que varía cuando yo produzca más
es costo variable. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la tasa de producción. ¿Por qué? Porque varía a medida que se modifica la producción. Entonces, vamos a ver, todos los integrantes de Gamarrita SAC, vamos a mencionar cuáles serían los costos variables en la producción de camisas para varón. Tela, muy bien, Stephanie, fabuloso. Hilo, Botón. excelente, Michael. ¿Qué más? Botones. Botones, Noelia, muy bien. Janet también nos dice eso. ¿Qué más? Etiquetas, perfecto, muy bien. Ya, hasta ahí. Cierres, si es que nuestra camisa tuviera, ¿no? Perfecto. Entonces, Diseños, mis perdón, Angelín, ¿qué nos dijiste? diseños. Ya, empaques, ya, hasta ahí, genial. Mano de obra, ya, hasta ahí. Me voy a quedar hasta antes de mano de obra, ¿ya? Hasta ahí. ¿Por qué? Lo que ustedes han precisado en este momento, efectivamente, es aquello que va a variar si mi producción cambia. Si, por ejemplo, yo voy a producir una sola camisa, para producir una sola camisa para varón, voy a necesitar, no sé, a ver, no soy especialista en costura, pero se me ocurre, ¿no? Por ahí, vamos a ponerle 2 metros para hacer una camisa. Creo que estoy siendo un poco excesiva, pero vamos a ponerle 2 metros para hacer una camisa, ¿sí? De tela. Voy a necesitar 10 botones. Voy a necesitar hilo. Ya, digamos, vamos a comprar un carrete y me va a sobrar, ¿ya? ¿Qué más me han dicho? Etiquetas, listo, una etiqueta. Pero si produzco 10 camisas, ya no necesitaré 2 metros de tela. Si están hechos en función de 2 metros, necesitaré 20 metros de tela. Ya no necesitaré 10 botones. Para hacer 10 camisas necesitaré 100 botones. Ya no será un carrete de hilo, probablemente sean 4. Ya no será una etiqueta, sino serán 10. Entonces, ¿todo ha variado? Perfecto. Todo lo que ustedes me han dicho entonces asume como costo variable. ¿Por qué? Porque dentro de esto están insertas las materias primas, ustedes me han mencionado eso, están los insumos, están también los combustibles y muchos de los puntos que ustedes han precisado. ¿Por qué? El costo variable está estrechamente relacionado con la tasa de producción. Entonces, podemos decir que su gráfico va así, en línea del precio y de la cantidad. Se modifica en función de la producción. Punto número 2, seguimos con costos a corto plazo. Y aquí tenemos los costos fijos. En función económica, donde veamos la letra CF, estamos hablando del costo fijo. Y estos costos son aquellos costos irrecuperables. ¿Qué puedo decir? Que no pueden reducirse y no varían con la tasa de producción. Escuchen esta parte. Se incurre en estos costos aun si la producción es nula. ¿Qué me está diciendo, docente? O sea, si yo no produzco nada este mes, ¿igual voy a tener que asumir este costo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, para que nuestra pequeña empresa Gamarrita SAC produzca las famosas camisas de tela para varón, necesito un espacio, necesitamos un lugar donde poner nuestras máquinas, donde trabajar, ¿verdad? Y para eso necesitaremos pues un pequeño espacio para la confección de estas camisas. Vamos a alquilar seguramente nuestra pequeña planta de producción. Si yo no produje nada este mes, ¿ustedes creen que le pueda decir a la persona que me ha alquilado, me ha arrendado ese local, le diga, no he producido nada, no he tenido ingresos, no puedo pagarte? No podemos hacerlo, simple y sencillamente porque hemos firmado un contrato que indica que mensualmente yo le tengo que pagar 2,000 soles por ese espacio. Segundo punto, ¿qué pasa si para comprar esa máquina de coser que me han dicho por ahí, creo que fue Michael, por aquí, alquiler, ajá, perfecto, por ahí, máquinas Beatriz me había dicho, ¿no? Sí, Beatriz, John. Probablemente haya tenido que pedir un préstamo a una entidad bancaria, ¿verdad? Para comprar mi máquina remalladora, mi máquina de coser, mi segunda máquina de coser, no sé, semi-industrial, industrial. Pero, ¿y si no produje nada? ¿Ustedes creen que pueda decirle al banco, hey, amigo banco, este mes solo he producido un lote de 10 camisas, no te voy a poder pagar? Bueno, el banco me dirá, perfecto, no me pagues, pero pagas los intereses y se me van acumulando y se me van sumando, ¿no? Y mucho más, es un interés compuesto. Entonces, nuevamente, todo lo que tiene que ver con gastos financieros también asume como costo fijo. Otro,
El tema de seguridad. Si he contratado a una persona para que cuide, hoy que estamos con una alta ola de delincuencia, para que cuide, para que custodie mis máquinas, mis equipos, yo le diré a esa persona, oye, este mes no produje, ¿no te puedo pagar? No. O si contrato los servicios de videovigilancia 24/7, ¿podré decir no puedo pagar? No. Por eso, todo aquello, estimados estudiantes, que dentro de nuestra producción, ¿sí?, no puede reducirse porque no varía con la tasa de producción y se incurre en esta, aún si no tenemos producción, es costo fijo. Y como ejemplos, tenemos los alquileres, tenemos el servicio de seguridad, tenemos gastos financieros, entre otros. Y justamente por eso la curva es constante, es recta, porque a cualquier punto, a cualquier cambio dentro de nuestra producción, independientemente nosotros hemos asumido ese costo, al cual se le denomina costo fijo, ¿ya? Pero entonces, aquí quiero hacer una pregunta, porque en sala me han mencionado bastante, al costurero me dijeron, a quien va a coser. Entonces les pregunto, pero para hacerles esta pregunta vamos a desarrollar una encuesta, ¿sí? Y la pregunta es la siguiente, escúchenme, respecto del trabajo, ¿ya? Esto representa, respecto del trabajo, representa si es un Se costo, escucha entrecortado. ¿es un costo fijo o es un costo variable? ¿Ya? ¿Un costo fijo o un costo variable? Vamos a iniciar esta encuesta, por favor. Cerraré mi cámara, tal vez eso esté interfiriendo. ¿Dónde van a participar de esta encuesta? Es una práctica que vamos a desarrollar aquí. Listo. Síganme, por favor. Miren, cerrar todas las ventanas que tenía aquí preparadas para ustedes por este tema del micrófono. Pero bueno, ni modo. Miren, por favor, mi cursor se está viendo ya. Se dirigen al margen derecho, bajan aquí y acá tienen como una galletita que dice herramientas de la reunión. ¿Ven? Le dan clic a herramientas de la reunión y les va a deslizar este menú. Dan clic en encuestas y dice una encuesta activa. Perfecto. Vamos a darles clic aquí. Respecto del factor productivo trabajo, es la pregunta. ¿Representa un costo fijo o un costo variable? Accedan, por favor, y vamos a participar todos de esta pregunta. Perfecto, ya han ingresado 5 personas, excelente, respondamos. Miss, por favor, ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Aquí está, Rosemary, aquí está la pregunta en la encuesta. Aquí la ves. Respecto al factor productivo trabajo, representa un costo fijo o variable. Aquí, Marco, lean la pregunta. Aquí mismo en la encuesta está la pregunta. Respecto al factor productivo trabajo, ¿qué representa? ¿Un costo fijo o variable? Genial, ya tengo 20 personas que han accedido. ¿Es costo fijo o variable? Vamos a darnos unos 20 segundos más para terminar esta encuesta, ¿sí? Listo. Vamos a ver el resultado de nuestras encuestas, lo voy a mostrar también para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Y terminamos nuestra encuesta en 5, tengo 53 participaciones, de 88, 3, 2, 1, cerramos nuestra encuesta. 42 participantes me han dicho que representa un costo fijo, mientras que 12 me han dicho que es un costo variable. Este es el momento de la verdad, ya que están de moda las encuestas, la boca de urna hoy día.
Vamos a participar. Vamos a dar un representante de costo fijo y uno de costo variable, ¿ya? El primero que levante, que respalde su posición. ¿Por qué es fijo? A ver, ¿quién ha levantado la mano primero? ¿Por qué es fijo? Julio, ¿por qué es fijo? No, yo voté por variable. Ya. ¿Por qué es variable, Julio? Bueno, depende de la empresa, ¿no? Yo supongo, y en general las empresas tienden finalmente a como todas las empresas, a ahorrar costos, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas que tienen que ver con ventas, producción, buscan que el trabajo actualmente sea, digamos, responda a lo que se vende. Si no se vende, como los vendedores, ¿no? Si no se vende, no ganas, ¿no? La famosa comisión de ventas, ¿no? Y en producción es lo mismo, ¿no? En producción es lo mismo. Entonces, yo creo que depende de la constitución de la empresa, de cómo, digamos, tenga el contrato con el personal, pero obviamente, pues, tiende a ser más variable que fijo en la actualidad, ¿no? Esa es mi opinión. Uh-huh. Ya, excelente, válida. Gracias por tu participación, Julio. Entiendo que John ha indicado que es un costo fijo. ¿Por qué, John? No, yo voté por variables, Miss. ¿Ya? ¿Sustentas también la posición de Sí, Julio? la verdad que fluctúa en proporción directa al volumen de producción. A mayor producción, más hora de trabajo. Ya, perfecto. Gracias, John. Nuevamente planteo la pregunta, ¿ya? ¿Por qué el factor productivo trabajo es un factor, o representa un costo fijo o variable? Es la pregunta. A ver, he tenido más participaciones de costo fijo? Alguien, por favor, que haya... Porque la empresa paga aunque produzca poco o nada. Michael, de nuevo, por favor. Porque la empresa sale a pagar aunque no haya producido nada. Por ejemplo, administradores o supervisores que sí se paga un sueldo fijo. Ya, listo, válido también. A ver, ¿quién más? Mabel. Mabel, adelante. No te estamos escuchando, Mabel. Habilita tu micro. No te escuchamos, estimada Mabel. Por favor, tratemos de arreglar eso. Kevin, a ver, terminamos contigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pienso que es costo fijo, ya que las empresas formales, al contratar a un empleado, o sea, sí o sí van a tener que pagar el sueldo mínimo, ¿no? Ya sea que si van a dar bonos después por productividad o por cualquier otra cosa, bueno, sí o sí va a tener que pagar el sueldo mínimo, ¿no? Ya, muy bien, gracias Kevin por tu participación. Bueno, tenemos aquí una respuesta que genera muchas... Es un poco controversial, ¿sí? En el entender siguiente, y están en lo cierto, en todas las participaciones que han dado es cierto, ¿no? Pero y docente es variable porque a muchas personas se les paga por las unidades que produzcan, ¿no? O por las metas a las que lleguen, pero por el otro lado, y el caso de los administradores, los supervisores, independientemente de la producción, ellos igual se les paga, entonces es fijo, y no es variable, bueno, en realidad ambos están en lo cierto. Puede ser costo variable o puede ser un costo fijo. Va a depender mucho del vínculo contractual que tenga el trabajador con la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Generalmente este factor productivo asume, ¿sí? Un costo variable cuando los salarios, ¿sí? Representan, por ejemplo, horas extra. O cambia el número de empleados directamente, está estrechamente relacionado con el volumen de producción. Y ahí entra todo lo que ustedes han sustentado. Pero cuando es fijo, cuando el trabajador se encuentra, por ejemplo, en una planilla, ¿no? Tiene todos los beneficios de ley, hay muchos trabajadores, ¿no? Independientemente del volumen de producción o cuánto produzcan, ellos cobran. Entonces, ahí nos faltaba una alternativa, era ambos. Pero generalmente, ¿sí? Generalmente, para efectos de análisis, por ejemplo, en variables económicas como lo estamos haciendo, asume costo variable, generalmente.
salvo se precise, ¿sí? Salvo se especifique el vínculo contractual que tiene el trabajador. Entonces ahí será determinante, ¿no? Y esa es la respuesta a esta pregunta. Me alegra saber de que estamos por ahí, estamos haciendo el análisis y el filtro correctamente. Entonces, continuamos. Gracias por participar de esta encuesta, a quienes han intervenido. Muy bien, me quedan ahí las respuestas. Lo he socializado también para que ustedes puedan revisarlos. Y vamos a estar utilizando también esa herramienta para que nos ayude con la didáctica que tenemos de clase, ¿sí? Continuamos entonces. Ya que hemos identificado los costos fijos y los costos variables, ahora tenemos que sumar ambos. Y cuando sumamos ambos costos, obtenemos los costos totales, que no es otra cosa que la suma, vamos a utilizar otro color, que no es otra cosa que la suma del costo fijo más el costo variable, ¿sí? Donde además nos dice, intervienen todos los factores utilizados en el proceso productivo. En función económica, CT es el costo total y es igual al costo fijo más el costo variable. Y justamente aquí suma nuestra línea o nuestra curva dentro de la gráfica. Ahora, hasta ahí hemos terminado. Me encantaría decirles que sí, pero no. Estamos simplemente abriendo el mundo de la clasificación de los costos, recordemos, a corto plazo. Dos brazos grandes, a corto plazo y a largo plazo. Estamos todavía en costos a corto plazo. Otro costo también importante y sujeto a análisis es el costo marginal. Este costo define como la variación en el costo total cuando se modifica en una unidad la cantidad producida. Repito, la sesión pasada les hablaba de utilidad marginal. ¿Y qué les decía? Cada vez que escuchemos este término en economía, va a representar de que yo tenía cierta data y al agregarle una unidad adicional me ha generado una nueva, ¿sí? En este caso me habla del costo marginal y me dice que es esa variación, recuerden que esta palabrita está muy vinculante a costo marginal, la variación en el costo total cuando se modifica en una unidad la cantidad producida. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cuál sería su fórmula? El costo marginal es igual, ¿a qué era igual este triángulo? A la variación del costo total sobre la variación de la cantidad. Este costo, dirán ustedes, pero qué importante puede ser este costo, ¿no? Yo, ¿para qué quiero saber cuánto me cuesta producir una unidad adicional? Este costo es importante para la toma de decisiones. ¿Por qué? Si yo quiero incrementar mi capacidad productiva, empleo este costo para saber cuánto me cuesta producir una unidad adicional. De manera tal que en muchos casos a este costo se le conoce como un costo decisor. Me ayuda a tomar decisiones, ¿sí? De ahí que también tiene cierta preponderancia dentro de la teoría de costos. Y bueno, tenemos ahí la curva del costo marginal. Ahora, hasta aquí terminamos los costos trabajados dentro de lo que corresponde de manera individual. Ahora, a partir de este punto, vamos a abordar los costos unitarios, ¿sí? Antes de que se nos vaya la hora, este punto me resulta importante. ¿Por qué? Aquí debemos de tener, estimados estudiantes, ¿ya? Justamente en cuenta que cuando hablamos de costos unitarios, estamos hablando del costo fijo medio, del costo variable medio y del costo total medio. En otras palabras, ¿cuánto me representa producir algo en una unidad, pero relacionado al costo fijo, al costo variable y al costo total? ¿Sí? Todo lo que ya hemos aprendido a este momento, vamos a reforzarlo con lo siguiente. Primer punto, el costo fijo medio, ¿me están escuchando, por favor? Disculpe, que está congelada la pantalla, Miss. Se quedó congelado en costos totales. No se vio nada del costo marginal ni de la fórmula. Eso no vimos. Recién ahora sí, Miss.
Sí, cuando explicó lo del costo marginal, estamos viendo la página anterior, no llegamos a ver la gráfica, pero bueno. Les decía, ahora sí me están escuchando, ¿todo bien? ¿Se ve Sí, costo marginal en pantalla? Ahora sí, Miss. CMG, sí. Sí, creo que no me han escuchado tampoco. Les decía, me ha llegado un correo esta tarde de que la sede central tiene intermitencias con el Wi-Fi. No sé si eso esté afectando nuestra conectividad, no lo sé, la verdad, pero acabo de leer el correo, tal vez sea por eso. Pero bueno, de todas maneras vamos a superar esta situación. Les decía, esta es la curva del costo marginal, ¿sí? Y la fórmula tiene que ver con este triangulito que ustedes ya conocen, lo hemos visto en elasticidad, que significa variación. En este caso se mide la variación del costo total sobre la variación de la cantidad. ¿Y por qué es importante este costo? Les decía que es un costo que me ayuda a tomar decisiones, porque me permite identificar cuánto me cuesta producir una unidad adicional, ¿sí? Costo marginal, para que no lo olvidemos. Ahora sí, paso a los costos unitarios. En este punto quiero ser muy clara. Vamos a trabajar nuevamente el costo fijo, costo variable y costo total, pero todos van a ir acompañados de esta nomenclatura, medio. ¿Qué quiere decir? Que son costos unitarios, es decir, voy a sacar cuánto me cuesta producir costo fijo de producir una unidad. Por eso se dice costo fijo medio, ya no de la totalidad, sino de una sola unidad, el costo fijo. Lo propio será con el costo variable y lo propio será con el costo total, ¿ya? De manera que cuando hablo de costo fijo, ustedes ya saben qué es el costo fijo. Incurrimos en este costo aun cuando nuestra producción es nula. Y en este caso, la función económica nos plantea que va a ser CFME, costo fijo medio, que es igual al costo fijo, que ya hemos aprendido a identificar hace un momento, dividido entre la cantidad. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que es el costo fijo dividido entre lo que he producido. ¿Para aquí? ¿Para qué cosa voy a obtener este resultado? Para hallar el costo unitario, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Hace un momento hablábamos del servicio de seguridad, ¿sí? Lo hemos visto en la producción de camisas, que es un bien. Ahora lo vamos a poner en un servicio para cubrir todo a nivel de ejemplos. Pongamos el caso que este va a ser el costo fijo que es de seguridad, pero de una institución educativa, que presta el servicio de educación, lógicamente, ¿sí? Pero esta va a ser una institución educativa pequeñita, ¿ya? Como en este caso es una institución educativa, no se miden unidades producidas, ¿verdad? Sino a cuánto se les brinda el servicio educativo. Y en este caso van a ser los alumnos. Vamos a poner el siguiente caso, ¿sí? Lo vamos a armar aquí con ustedes a modo de ejemplo. Mire, representaremos lo siguiente. El costo fijo, voy a poner un caso de que a la persona que brinda seguridad en una institución se le pagan 1.000 soles, ¿sí? Y a la cantidad de estudiantes que se les brinda ese servicio son solamente 100 estudiantes. Es una institución pequeñita, ¿ya? ¿Qué me dice el costo fijo medio? ¿Cuánto va a ser la fabulosa división? 1.000 entre 100, ¿cuánto es? 10. Ya, gracias. ¿10 qué? Costo Ahora fijo creo medio. que se congeló las respuestas de mis estudiantes. ¿10 qué? Les pregunto. ¿Tu sueldo diario, Miss? Ya, ¿en qué unidad se mide entonces? ¿10 qué? 10 soles. Claro que sí, 10 soles. No es el que me digan 10 estudiantes, ¿no? Estoy dividiendo el costo fijo, entre la cantidad de, en este caso, estudiantes a quienes se les brinde ese servicio. Entonces, este costo fijo me dice, costo fijo medio, que son 10 soles. ¿Por qué? Me dice, escuchen esto, a diferencia del costo fijo, que es una línea recta, el costo fijo medio, como verán ustedes aquí, declina a lo largo de su recorrido, debido a que un costo fijo se divide por niveles de producción crecientes. El ejemplo que hemos puesto hasta aquí, el costo de seguridad de un colegio es más bajo mientras más alumnado tenga. A ver, vamos a ver si eso es cierto, ¿sí? Vamos a desarrollar el mismo caso.
Yo había dicho que le pago 1.000 soles, ¿verdad? Eso no se va a mover, es un costo fijo. Perfecto, 1.000. Pero me dice que es más bajo mientras más alumnado tenga. Vamos a suponer que ha tenido un ligero incremento de ya no 100 estudiantes, sino ahora son 200 estudiantes. 1.000 entre 200, ¿cuánto es? 5. 5, perfecto. 5 soles. 5 soles, exacto, muy bien. Siempre acompañemos ¿qué? 5 soles. ¿Ha bajado? Sí. El costo de seguridad de un colegio es más bajo mientras más alumnado tenga. ¿Por qué? Porque esta cantidad le correspondería a cada estudiante por este servicio de seguridad. Entonces, lo que estamos observando, este 10 y este 5, son costos fijos medios. Estoy sacando cuánto va a pagar en este caso cada unidad a la cual se le está prestando el servicio, que en este caso son los estudiantes, por el servicio de seguridad. Y cumple. Por eso se declina a lo largo de su recorrido y no es recto como el caso del costo fijo. ¿Sí? A eso se refieren los famosos costos unitarios. Ahora, ¿nos quedamos solo con esto? Pues no. Vamos a continuar, porque así como tenemos costo fijo medio, también tenemos costo variable medio, ¿no? Y tiene la misma configuración. En este caso, el costo variable medio representa para nosotros, ¿sí? En función económica, CVME, que no es otra cosa que el mismo costo variable que ya conocemos, que se modifica conforme la cantidad producida, pero dividido en la cantidad. Nuevamente, ¿para qué? En este caso nos habla de la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? No es otra cosa que lo mismo. ¿Qué estamos obteniendo? Nuevamente un costo unitario, pero ya no del costo fijo, sino del costo variable. Es decir, cuánto me cuesta producir una unidad, pero solo en relación del costo variable. Ahora, así como yo había tenido las consideraciones del costo total, el costo total también tiene un costo unitario, es decir, el costo total medio o costo medio simplemente. Va a encontrarlo con cualquiera de estos dos nombres en material bibliográfico que ustedes consulten, ¿sí? Y en este caso, nuevamente es lo mismo, es el costo total de la producción dividido entre la cantidad total producida. De manera que me queda que el costo total medio es igual al mismo costo total. ¿A qué era igual el costo total? Al costo variable más el costo fijo, dividido entre todo lo que he producido. En este caso, lo que voy a dar lugar es a decir cuánto me cuesta producir una sola unidad. ¿Por qué? Porque el costo total es la sumatoria del costo fijo y el costo variable. Para eso se halla el costo medio. Y aquí tengo el resumen de todo lo que les he explicado el día de hoy. El costo fijo, ¿sí? ¿Y de dónde se deriva? Del costo fijo se deriva el costo fijo medio. ¿Y a qué es igual eso? Al costo fijo dividido entre la cantidad. De otro lado tengo el costo variable, y hemos dicho que este costo variable se modifica de acuerdo a la cantidad producida. De ahí se deriva el costo variable medio, ¿no? Que es un costo unitario. ¿A qué es igual eso? Al costo variable dividido entre la cantidad. Y finalmente tengo el costo total. ¿Qué cosa es el costo total? Es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Si quiero saber su costo unitario, sería el costo total medio. ¿Y a qué es igual el costo total medio? Al costo total dividido entre la cantidad. En otras palabras, toda esta última parte que corresponde a los costos unitarios, simplemente a los costos básicos, se les divide entre la cantidad. Y este es el extracto, el resumen y la conclusión de lo que hemos visto. Me gustaría decirles en este momento, hasta aquí, ¿hemos terminado? Pues no. Aquí recuerden, solamente hemos terminado los costos a corto plazo. Ahora vamos a conocer el otro brazo grande de la teoría de costos, luego de ver el resumen, los costos a largo plazo. La buena noticia, ¿sí? La buena noticia es que los costos a largo plazo no tienen una línea diferencial como lo hemos visto en los costos a corto plazo. ¿Por qué? Solamente existen 4 puntos que se diferencian de los costos a corto plazo. Y estos son los siguientes. Vamos a ponerle especial atención al primero, ¿sí? A largo plazo no existen insumos fijos. Luego, los costos fijos son igual a 0 y el costo total es el mismo costo variable. Yo sé que parece un trabalenguas cuando lo leemos, pero ahora les voy a explicar con una ecuación. Ahí me van a entender, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho nosotros? A ver, todos me siguen aquí. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿verdad? Sí, muy bien. Yo sola me pregunto, yo sola me respondo.
Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que a largo plazo no existen insumos fijos, no hay manera de la existencia de insumos fijos. Entonces, los costos fijos van a ser cero, ¿verdad? Costo fijo igual a cero. Perfecto. Todo número sumado a cero que me va a dar el mismo número. De modo que despejo y me queda que el costo total, lo tengo aquí, es igual al costo variable. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy cumpliendo con la primera diferencia de los costos a largo plazo y los costos a corto plazo. Eso es todo lo que deben saber. A largo plazo, el costo total es igual al costo variable, por esta explicación que les acabo de hacer. ¿Sí? Finalmente, decimos esto, lo validamos, lo mismo que la ley de rendimientos decrecientes no se aplica a la producción a largo plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo no existen insumos fijos. ¿Sí? El tamaño de la planta y la tasa de producción varían continuamente a lo largo de la curva de costos a largo plazo, debido a que todos los insumos son variables. ¿Por qué? Porque a largo plazo no existen insumos fijos y porque además acabamos de convenir en que el costo total es igual al costo variable. ¿Sí? Y esos son los puntos, estimados estudiantes, dentro de los cuales a nosotros se nos precisa claramente la diferencia entre los costos a corto plazo y los costos a largo plazo. Ojo, esta es una línea diferencial muy interesante, que debemos de trabajar, que debemos de considerar, teniendo en cuenta también los alcances y los ejemplos que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Espero que esto haya sido bastante didáctico, sobre todo porque siempre es importante que tengamos claros puntos acerca de esta teoría de costos. Créanme, esta sesión les va a ser de mucha utilidad más adelante, ¿sí? Y ahora justamente con esto vamos a fortalecer esta explicación con un recurso audiovisual que tengo preparado para ustedes, ¿sí? En base a todo lo que hemos visto relacionado a lo que es la teoría de costos. Permítanme, por favor, voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos visualizar con un ejemplo, ¿sí? De una panadería, esta diferencia de costos fijos, costo variables y costo marginal, que es todo lo que hemos venido trabajando durante estos minutos. Para producir tus panes, ¿se escucha bien? ¿Todo claro, por favor? necesitas una... Excelente. Sí se escucha. Entonces, vamos con este ejemplito que va a fortalecer todo lo que hemos visto en la sesión de este día. Atentos, por favor. Supongamos que tienes una panadería. Para producir tus panes necesitas una cocina, un horno, un panadero, harina, agua, sal, etc., por los cuales deberás pagar un monto de dinero. Este monto es el costo de producir los panes. Cuando produces panes, tienes costos, y si no produces, no tienes costos, ¿correcto? 50% correcto y 50% incorrecto. Esto es porque existen dos tipos de costos. Costos variables que se producen solo cuando produces panes y varían según la cantidad que produzcas, como pasa con la harina, levadura, agua y sal. Y los costos fijos que deberás pagar aunque no produzcas, como el alquiler del local, salario del gerente, impuestos, etc. Al sumar los costos variables y los costos fijos, obtenemos el costo total. Podemos graficar la relación que existe entre el costo variable, costo fijo y la cantidad de producción como sigue. El costo fijo se mantiene igual para cualquier cantidad de producción, pero el costo variable, como su nombre lo dice, varía. Como podrás ver, el aumento del costo variable por cada unidad adicional de producción es cada vez menor hasta un punto, y luego comienza a ser cada vez más caro producir una unidad más. Esto se debe a la productividad marginal decreciente que vimos en videos anteriores. La suma de estos dos costos, fijos y variables, nos da el costo total. Ahora que ya entendemos sobre el costo fijo y el variable, vamos a hablar sobre el costo marginal. En simples palabras, el costo marginal es lo que cuesta producir una unidad más. En nuestro caso, un pan más.
Cuando se trata de una panadería, el primer pan producido es el que implica el mayor costo marginal, ya que para producir ese pan debiste comprar un horno, alquilar un local, contratar a un panadero, etc. Pero lógicamente, producir el segundo pan te costará mucho menos, porque ya no tendrás que comprar un horno nuevo, ni alquilar un local más, ni contratar un nuevo personal. Y considerando que los ingredientes te costarán menos si compras en cantidad, a medida que vaya aumentando tu producción, tu costo marginal irá disminuyendo. Es decir, cada pan adicional te costará menos que el pan anterior, hasta que el costo variable por unidad comienza a aumentar, por la productividad marginal decreciente. Ahora, pongámosle números a lo que vimos hasta aquí. Supongamos que tu panadería tiene los siguientes costos fijos y costos variables. Los costos totales son la suma del costo fijo y costo variable para cada cantidad de producción. La diferencia del costo total entre una cantidad X y la cantidad X más 1 es el costo marginal, ya que esa diferencia indica lo que aumentó en el costo total para producir la cantidad adicional. De esta forma, podemos notar que, siempre que el costo fijo se mantenga constante, el costo marginal es igual a la variación del costo variable entre dos cantidades de producción. Y te estarás preguntando, ¿de qué me sirve saber el costo marginal? La respuesta es simple. El costo marginal te permite saber la cantidad de panes que debes vender para maximizar tus utilidades. Pero sobre eso vamos a hablar en el próximo video, así que suscríbete para no perderte. Yo no los voy a invitar a suscribirse, yo les voy a invitar a que revisen el material que tienen en el aula virtual. Sí, voy a compartir el material de la universidad y bueno, este adicional también que les he mostrado el día de hoy yo, para que podamos tener a bien todos los alcances que necesitan ustedes también referidos justamente a este tema, ¿ya? Con esto terminamos entonces todo lo referido a teoría de costos y vamos a ingresar a lo que son modelos de mercado. Les he pasado también, estimados estudiantes, ahí el enlace, ¿sí?, del recurso audiovisual para que puedan revisarlo nuevamente y esto les permita a ustedes fortalecer lo que hemos ido desarrollando en la sesión de este día, ¿sí? Entiendo que tengo algunas preguntitas, no se preocupen, vamos a absolverlas en breve, pero quiero mostrarles esto. Aquí tenemos una infografía sobre modelos de mercado. Justamente este es el tema que atañe a la unidad número 3. Vamos a trabajar este tema también, lo vamos a fortalecer, sí, este es uno de los ejes nucleares dentro de esta unidad. La próxima clase iremos fortaleciendo este tema, pero quería ir mostrándoles acerca de esto en este punto, acerca de mercado, que es ese punto en el cual convergen consumidores, productores, ofertantes y demandantes, donde se gesta este vínculo de compra y venta. Vamos a analizar los modelos de mercado, ¿sí? A este nivel identificaremos lo que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta, y dentro de cada uno de estos puntos vamos a señalar los modelos de mercado. La siguiente clase vamos a dar muchos ejemplos, pero sobre todo vamos a ver también algunos estudios de casos, ¿sí?, relacionados a estos modelos de mercado. Entonces, me permito adelantarme para qué es lo que vamos a ir a trabajar también en esta unidad. Los invito a que ustedes también puedan ir revisando la información que tenemos. Yo les voy a subir esta infografía también para que podamos tener mucho más claro el panorama de lo que vamos a trabajar la próxima sesión, ¿sí? Angeline, justamente ahí, antes de que terminemos nuestra sesión, voy a adelantarme a explicar el producto académico. Entiendo que todavía estamos empezando recién la unidad número 3. Ustedes están tratando de darle un respiro a sus vidas académicas porque han estado muy saturados seguramente estos últimos días con los productos académicos de todas las asignaturas, pero es parte de, ¿ya? Así es que me adelanto a presentarles este producto académico para que tengan la holgura necesaria de hacerlo en estas 2 semanas, ¿sí? Recuerden que la presentación de este producto académico vence, estamos ahora, hemos presentado en 12, ¿verdad? Sería el 19 o 26, me parece. A ver un ratito. Quiero Domingo empatar. 26. 26, ¿no? Sí, 26. Ya sí, porque ya si no me voy a adelantar una semana para que presenten, sí.
Listo, entonces, teniendo en cuenta eso, este producto académico no es grupal, es individual, ¿ya? Listo. ¿Qué debemos presentar? Recuerden que toda esta parte es solamente informativa. Y lo que van a hacer es un informe de resolución de casos. ¿Ya? Van a presentar este informe de resolución de casos. ¿Qué cosa es lo que vamos a presentar? Tenemos aquí un casito interesante. Es un trabajo individual y el caso es licores. Vamos a conocer un poquito acerca de este caso. Los invito a que den lectura de este caso y qué es lo que vamos a responder. Vamos a ver qué tipo de mercado presenta el licor, justamente en la siguiente clase, por eso vamos a trabajar acerca de este tema. ¿Ya? Vamos a ver si es un monopolio, un oligopolio, un monopsonio, que se va a calcular el punto de equilibrio. Este es de la unidad número 1, estas dos preguntas. ¿Y por qué se trabaja también este tema en la unidad número 3? Porque también se aborda el tema de mercados. ¿Ya? Y como acá ya tengo mi ecuación de oferta y de demanda, ya pueden ir avanzando. Simplemente, si quiero hallar punto de equilibrio, ¿qué hago? Igualo la ecuación de la oferta con la ecuación de la demanda para despejar precio. Fácil. Y en el siguiente casito, investigar, de acuerdo al Ministerio de Comercio del Perú, cuáles son las ciudades que más licor, pisco, cerveza, uno de esos dos, producen internamente y qué ciudades son las que más exportan. Fácil, en base a este casito, ¿no? Igual podemos leer esta información también, ahí tenemos. Y la pregunta de regalo, que es la consulta al tutor IA. No creo que ya tengan inconvenientes con el tema del tutoría, ¿no? O todavía presentan algún tipo de dudas, de consultas. Si es que el caso fuese así, ahorita mismo voy a solucionar este tema. Se los voy a presentar. Por si acaso. ¿Ya? A ver, por ahí se ha prendido un micro, por favor, cuidado, ¿ya? Y finalmente, recuerden que acá mínimamente 3 capturas, ¿eh? 3 capturas, pero que se vea la fecha. A partir del siguiente, ya que conocen el PEA, voy a verificar la fecha. Es decir, cuando hacen la captura, se tiene que ver toda la pantalla y en la esquinita, el margen inferior derecho, sale la hora y la fecha, ¿verdad? Entonces, se tiene que ver esa, la fecha actual que corresponde al intervalo en el cual se está dejando el producto académico. Recuerden poner sus nombres completos y les recomiendo que lo carguen en formato PDF, ¿ya? Simplemente eso. Y aquí tienen recursos para utilizar y también en el aula virtual. Ahora, antes de despedirnos, por favor, voy a responder las preguntas, pero permítanme terminar, por favor. Voy a presentarles en este momento la fecha del producto académico. Recuerden que no solamente tenemos producto académico, tenemos también foro formativo y autoevaluación, que son las actividades sujetas a evaluación, ¿ya? Estamos en la semana 5 y la semana 6. Listo, nuestro producto académico de la unidad número 3, entonces, vence el domingo 26 de abril. Así es que tienen bastante tiempo, pero si vamos avanzando, muchísimo mejor. Recuerden que todavía tenemos la siguiente semana para seguir trabajando la unidad número 3. Voy a seguir hablando acerca de los ejes temáticos que tenemos dentro de esta unidad. Así es que vayamos avanzando. No está de más que revisemos la información. Y si por si acaso tienen todavía dudas en relación al famoso tutor IA, simplemente se van a su vitrina, su ventana principal y deslizan este botoncito. Bajan aquí un poquito, ¿sí? Y acá está el tutor IA. Y ahí realizan su pregunta. ¿Ya? Eso es todo. Bastante sencillo. Y hasta ahí por si acaso. Y con esto, ahora sí, estimados estudiantes, y siendo o'clock el término de nuestra sesión, hemos terminado. Les agradezco a todos por su participación y como siempre su dinamismo en las diferentes sesiones que tenemos. Hoy hemos tenido un poquito de intermitencias en cuanto a la señal. No sé si sea mi internet, me parece que no, pero sí hay un mensajito que nos ha llegado acerca de intermitencias del Wi-Fi en la red de la universidad. Tal vez esté ocurriendo eso. Perdón. Esperemos que esta situación mejore, ¿sí? Gracias a todos por la sesión de este día. Me voy a quedar unos minutitos para absolver las consultas que puedan tener. Cuídense mucho, una muy buena noche. No hemos hablado de política, mejor lo dejamos ahí. Esperemos que la próxima semana tengamos resultados mucho más concretos. Mi abrazo para todos y una muy buena semana. Cuídense. Cuídense, Miss. Ten linda noche. Gracias, ustedes también. Cuídense.